pero como, bueno, muy simple, pero como toda la medicina no es todo tan simple, a su vez las primarias la vamos a clasificar en proliferativas y no proliferativas. Bueno, además está decirles que las primarias son donde la enfermedad afecta únicamente al riñón, y las secundarias son secundarias a otra patología. Acá se las resumí bastante, pero como para que les resulte más fácil acordarse cuál es cuál y a dónde ponerlas. Entonces ustedes acuérdense que las proliferativas se llaman así, obviamente, porque hay proliferación de células en cualquier parte del glomérulo, ya sea mesangio, endotelio, bueno, cualquier lado, intersticio, cualquier lado. Por eso va a haber proliferación de las células de acuerdo a qué tipo de glomerulopatía va a haber en túbulos o a dónde fue. No, eso para ustedes no importa. Y las no proliferativas son donde siempre la cantidad celular, digamos, es la misma, que un glomérulo normal. Entonces, las proliferativas se van a manifestar clínicamente como síndrome nefrítico, y las no proliferativas se van a manifestar clínicamente como síndrome nefrótico. Entonces, para eso ustedes es mucho más fácil ponerlas o clasificarlas, ¿no? Entonces, si vamos a preguntar cuáles son las que se clasificarían o las que se manifestarían clínicamente como síndrome nefrótico, son siempre las mismas. Las que vimos en síndrome nefrótico cuando vimos síndrome nefrótico. Cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa. Entonces recuerden que los cambios mínimos, la focal y segmentaria y la membranosa, son glomerulopatías primarias no proliferativas. ¿Por qué no proliferativas? Porque se van a manifestar como síndrome nefrótico. Y entre las proliferativas, que son las que se van a manifestar clínicamente como nefrítico, todo lo que sea proliferativo va a ir acá. Entonces, mesangio proliferativa, membrano proliferativa, y las extracapilares, que son las mismas que las proliferativas extracapilares. Entonces, es muy, muy fácil saber a dónde las ponemos. Y acá nos tendríamos que acordar de las endoteliocapilares, que son las agudas, básicamente. Por ejemplo, la posinfecciosa. Entonces, eso es lo más, para mí, lo más fácil. Dentro de primarias, proliferativas y no proliferativas síndrome nefrítico, no proliferativas síndrome nefrótico, las tres de siempre, y bueno, y en las de síndrome nefrítico, mesangio, membrano proliferativa, o las extracapilares, para no complicársela tanto. Y si vamos a hablar de las... ¿Alguna duda hasta ahí? No. Muy bien. Y como estas son primarias, vamos a tener las secundarias. Y ahí en las secundarias ustedes pongan todo lo que se les ocurra, sobre todo de las enfermedades reumatológicas, ¿no? Lupus, John-Leguenot, panarteritis microscópica, Wegener, crioglobulinemias, todo, pero acá también podríamos poner diabetes, mieloma múltiple, hipertensión, porque estas son secundarias, así que todas las patologías que ustedes recuerden que pueden en algún momento de su evolución tener una glomerulopatía, secundaria obviamente, la pueden poner aquí. Vieron que no es tan difícil. Acá sí que acá puede ir todo. Ahora bien, para el repaso, y también para tener en cuenta, porque hay algunas personas que la clasifican de otra manera, esta es la clasificación clásica, la que usamos casi todos los nefrólogos, y después hay otra clasificación, hay varias clasificaciones más, ¿no? De acuerdo a lo que hay en la microscopía, una clasificación inmunológica, bueno, pero eso no la vamos a ver. Pero sí les puede ayudar a repasar, de acuerdo a una clasificación clínica, ¿no? Que esto les va a ayudar a repasar otra vez todas las patologías y cómo se manifiestan. Bueno, el primer tipo, que es asintomática, nosotros la discutimos un poco los nefrólogos, porque ¿cómo clasificamos clínicamente algo asintomático? No la tendríamos, pero bueno, está puesta en la clasificación, aunque nosotros la discutamos. Pues vamos a tener las que se manifiestan como síndrome nefrótico. Yo se las achiqué un poquito más, pero bueno,
volvemos a lo mismo, cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa, pero acá, como esto no es primaria y secundaria, acá englobamos a todas las que se manifiestan como nefrótico, acá podemos poner, por ejemplo, a la diabetes, cuando cursa con síndrome nefrótico, o al mieloma múltiple, que suele tener proteinurias de rango nefrótico, ¿sí? Entonces, todo lo que se manifieste clínicamente como nefrótico. Acá la clasificación es clínica, acá ya no ponemos en primarias y secundarias. Bueno, entonces, primer tipo, la sintomática. Segundo, la que se manifiesta como síndrome nefrótico. Tercero, la que se manifestaría como nefrítico. Y acá volvemos a poner todas las proliferativas que vimos antes, y agregamos las secundarias, las postinfecciosas, que son la clásica, el Goodpasture, que es otra clásica que se va a manifestar como nefrítico, la glomerulopatía por B y C, virus, B y C, el lupus, el Wegener, cualquiera que vaya a cursar como nefrítico, acá ya no importa si son primarias o secundarias. ¿Vamos bien? Perfecto. Después tenemos un cuarto tipo, que es la que se manifiesta como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Como decíamos clínicamente, un paciente que entra casi siempre por insuficiencia renal aguda, casi siempre oligúrica, o 50% con oliguria, y vemos que en el laboratorio la creatinina va aumentando rápidamente día a día. Eso es algo rápidamente progresivo, unido a ¿qué? Si se acuerdan. Porque la insuficiencia renal aguda también puede aumentar la creatinina rápidamente día a día. Pero ¿qué tendríamos que tener más para decir, bueno, no, esto no es una ira pura? ¿Anticuerpos? Antes. Los puede tener o no, como vemos acá. Ah, claro, los depósitos. Antes de la biopsia. Más fácil, más fácil. Clínicamente, una ira. Entonces yo veo que el paciente no orina, tiene aumentado la urea y la creatinina, y ayer tenía 2, hoy tiene 2,50, mañana póngale que tenga 3 de creatinina, y que me da la sospecha rápidamente progresiva versus una insuficiencia renal aguda, supónganse por qué sé yo, por una deshidratación, un sangrado. ¿Hematuria? El sedimento. El sedimento de la rápidamente progresiva va a tener de todo. Va a tener hematuria microscópica, va a tener proteinuria, va a tener cilindros, por lo más seguro. En cambio, el sedimento de una insuficiencia renal aguda pura no va a tener nada de eso, y vamos a poder hacer alguna diferenciación a veces con el sodio, ¿no? Pero bueno, no va a tener células, no va a tener proteinuria lo más frecuente. Bueno, entonces... O sea, sería, profe, como el diagnóstico entre prerrenal y renal, digamos. Digo, si es por deshidratación, por ejemplo, sería prerrenal y no tendría sedimento urinario el aire. Claro, la prerrenal no tendría nada en el sedimento, tendría solamente un sodio disminuido, por lo general, ¿no? Pero en la renal, recuerden que la más frecuente, la insuficiencia renal aguda de causa renal más frecuente es la necrosis tubular aguda. Que la necrosis tubular aguda tampoco va a tener nada en el sedimento. Ahí posiblemente el sodio se normalice o aumente, pero no va a tener nada en el sedimento. ¿Cuándo vamos a tener un sedimento alterado? Va a ser cuando sea una insuficiencia renal aguda por glomerulonefritis o por glomerulopatía, de las cuales la rápidamente progresiva es una de las más frecuentes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Bien, aparte, bueno, ver un sedimento en una insuficiencia renal aguda, ver un sedimento de estos, ahora es lo que nos hace definir un tratamiento agresivo. En cambio, si no tiene nada de sedimento, por más que la creatinina suba de 3 a 5 y a 9, si no tiene nada en el sedimento, es una insuficiencia renal aguda, no tenemos que hacerle otro tratamiento más que la diálisis, supónganse. En cambio, acá habría que hacerle corticoides y demás, que ahora le voy a contar. Bueno, entonces, de las rápidamente progresivas, tenemos 3 tipos. Por anticuerpos antimembrana basal glomerular, por inmunocomplejos, y sin depósitos, que son los pausinmunes,
Que eso lo vamos a ver recién en la biopsia, y sobre todo la inmunofluorescencia, ¿no? Porque antes no nos vamos a ni a enterar. Entonces, por anticuerpos antimembrana basal glomerular está el Goodpasture como la clásica, pero recuerden que también hay una forma idiopática que por lo general afecta solamente al riñón, no afecta a los pulmones. Pero ustedes cuando pongan idiopático, pónganle todo, que acá en los riñones no le van a errar. Siempre hay algo idiopático. Bueno, casi en todas las especialidades. Bueno, por inmunocomplejos también hay una idiopática, pero acá recuerden que la típica o la clásica es el lupus, ¿no? Los inmunocomplejos circulantes que se depositan ahí. Y también tendríamos la nefropatía por IgA. La mesangio capilar sería por los dos tipos, por circulantes y por formación in situ, pero bueno, ustedes recuerden una o dos de las más frecuentes, la IgA, el lupus sería la más frecuente, las infecciones, recuerden que tenemos la infección, tenemos los inmunocomplejos que circulan y quedan ahí en los riñones. Y bueno, y las pausinmunes, donde en la microscopía no vamos a encontrar nada, en la inmunofluorescencia me refiero, no va a haber depósitos, y eso es muy característico de las vasculitis. Ahora, clínicamente, las rápidamente progresivas son todas iguales, salvo que estemos pensando en un pulmón-riñón, que vamos a tener la afectación pulmonar, ¿no? De la mano de la afectación renal. Pero la rápidamente progresiva es una insuficiencia renal aguda, por lo general oligúrica, con un sedimento patológico, con proteinuria y hematuria. Acá yo no me acuerdo, me parece que no les puse... Sí, bueno, volvamos atrás. Asintomática, nefrótico, nefrítico, como rápidamente progresiva, o ya como glomerulonefritis crónica, o glomerulopatía crónica. Estos son los casos que cuando hacemos el diagnóstico, ya hay insuficiencia renal crónica. Por lo general, ¿cuándo lo vemos? Cuando decidimos biopsiar a este paciente, y ya la anatomía patológica nos informa que hay gran cantidad de lesiones crónicas, como fibrosis sobre todo, ¿no? Puede haber hielinosis también, pero fibrosis. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes? Que las diagnosticamos ya con glomerulopatía crónica, la rápidamente progresiva. Recuerden que esto quema etapas, la rápidamente progresiva, ¿no? Entonces, por lo general quedan, aunque le hagamos todo el tratamiento, con algo de insuficiencia renal crónica. La glomerulosclerosis focal y segmentaria, porque es una de las glomerulopatías de peor pronóstico, con una proteinuria muy, muy elevada, que prácticamente no responde al tratamiento, y por lo general, cuando nosotros lo encontramos al paciente, o nos derivan el paciente por proteinuria, por lo general no tiene creatininas normales, ya. La membrana proliferativa, bueno, porque es otra de mal pronóstico, que evoluciona rápidamente a enfermedad renal crónica, y muchas veces la nefropatía diabética también, ¿no? A veces cuando nos derivan, o cuando vemos la glomerulopatía diabética, ya tiene algo de crónico. Y les voy a contar que hicimos ahora un mes atrás, tuvimos un trasplante de un donante cadavérico, una paciente que había fallecido por un ACV, y era joven, entre 40 y 45 años, no me acuerdo exactamente la edad, con un diagnóstico de diabetes de escaso tiempo, hacía muy poquitito, hacía menos de un año que le habían diagnosticado la diabetes, con muy buenos controles y demás, y bueno, en toda la internación había mantenido glucemias normales y hemoglobina glicosilada normal y demás. Bueno, hizo la ACV, muerte cerebral, donante. Y los dos riñones quedaron acá en Santa Fe. Uno se trasplantó en el medio privado porque era una paciente con obra social, y la otra la trasplantamos nosotros. Esa paciente, bueno, salió todo bien en la cirugía, pero esa paciente no orinaba, no depuraba, por ende. Entonces a los 10 días, más o menos la costumbre nuestra, entre los 10 y los 15 días le hacemos una biopsia renal. Depende el tiempo del tiempo de isquemia fría, ¿no? Cuando hacemos la biopsia, si la hacemos antes o la hacemos después. Pero acá la hicimos alrededor del día 11 o 12.
para hacer el diagnóstico diferencial entre rechazo o toxicidad. Recuerden que los anticalcineurínicos que usamos nosotros para evitar el rechazo son tóxicos, son nefrotóxicos. Entonces, bueno, tenemos que hacer una diferencia a ver si ya hay rechazo por algún motivo, o bien tenía toxicidad, o bien era una necrosis tubular aguda extendida, lo que llamamos retraso de funcionamiento del injerto. Entonces, la patóloga nos informa que había NTA, no había signos de rechazo, ni de BK, ni de toxicidad, pero que tenía lesiones severas relacionadas con la diabetes, que nos llamó mucho, mucho la atención, porque era una paciente que tenía diagnóstico reciente y muy bien controlada, pero sí, ya había algunas lesiones, sobre todo vasculares, ya de crónico, ¿no? Bueno, ahí tendríamos un caso. De todas maneras, nuestra... Sí. Ya que estamos, ¿cuándo recomendás vos que un paciente diabético haga interconsulta con ustedes, con los nefrólogos? Porque es algo que se discutió bastante en endocrino. Sí, bueno, las guías nuevas dicen que por debajo de 60 de filtrado glomerular ya debería ser conocido por un nefrólogo. Otra idea sería cuando aparece la microalbuminuria, ¿no? Pero es indiscutible que con microalbuminuria o un filtrado menor a 40 tiene que ser seguido por un nefrólogo. Lo ideal sería menos de 60 de filtrado glomerular o cuando empieza la microalbuminuria. Esto la vamos a ver la próxima. ¿Por qué? ¿Qué discutieron ustedes? No, porque no sabíamos si era algo que vos decís, bueno, hiciste un diagnóstico, esperaste 10 años, o ya lo tengo. Ah, tiempo. Los diabéticos tipo, claro, los diabéticos tipo 2, no sabías en realidad cuándo comenzó su diabetes, porque hay algunos que van a consulta ya muy tarde, entonces, ¿cuándo derivas al nefrólogo? A veces se hacían derivaciones que eran innecesarias, otras no se derivaban a tiempo. Claro, a ver, si vos mandás un paciente con menos de 60 de filtrado glomerular, con una creatinina relativamente normal en sangre, pero con un filtrado menor, ¿no? Y no tiene proteinuria, y no tiene microalbuminuria, bueno, por ahí el nefrólogo lo cita una vez al año, suponte. Pero en el momento que ya aparece la microalbuminuria, es el primer signo de lesión renal. En realidad estamos un paso atrás, porque el primer signo es la alteración de los podocitos, y nosotros eso no lo podemos ver, todavía no lo podemos diagnosticar. Entonces ahí sí debería ser derivado más allá de la creatinina o del filtrado glomerular que tenga. Pero por lo general, por alrededor de 40 de filtrado, o microalbuminuria ya instaurada, los nefrólogos lo vemos, depende del paciente, depende de los valores, cada 2 o 3 meses por lo general, o una vez al mes. ¿Sí? Igual lo vamos a ver la clase que viene para que se saquen todas las dudas. Por eso el médico que esté viendo a ese paciente, así como le pide el laboratorio, le tiene que pedir el laboratorio de sangre con función renal y hacerle un filtrado, y la orina, ¿no? Para hacer la pesquisa de la microalbuminuria. Por ahí nosotros, hay algunas guías que sugieren, si la proteinuria es negativa en las tiras reactivas, hacer una proteinuria, pedir una microalbuminuria anual. A mí me parece que anual es mucho, porque esto va a depender del control metabólico que tenga el paciente, ¿no? Entonces, por ahí cada 6 meses se podría hacer una microalbuminuria de 24 horas, si es negativa la tira. Bueno, hasta acá vamos bien. Yo creo que ya pasamos a la lúpica. Yo no les voy a hablar de las patologías, o sea, de los tratamientos de todas estas patologías, porque cada etiología tiene su tratamiento específico. Yo quiero que ustedes sepan que la gran mayoría se trata con corticoides, y que, por ejemplo, la focalitis segmentaria tiene muy mal pronóstico, ¿no? Porque por lo general no responde a nada. Recuerden que algo vimos de los tratamientos así básicamente en síndrome nefrótico. Como de las glomerulopatías que producen nefrítico los vimos allá, solamente vamos a recordar que cuando tenemos un paciente en el que sospechamos una rápidamente progresiva,
Esos son pacientes que se tienen que derivar rápidamente, es una insuficiencia renal aguda, y empezamos con un tratamiento a veces con la sospecha solamente, ¿no? Los tratamientos son agresivos también para tratar de salvar algo de esa función renal, que si no hacemos nada la condenamos en semanas a terminar en diálisis crónica. Entonces el tratamiento estándar es corticoides endovenosos durante 3 días en bolo, día 1, día 2 y día 3, usamos el solumedrol, por lo general 1 gramo, salvo que la paciente sea chiquitita, entonces le hacemos 500, pero por lo general hacemos 1 gramo. Para el 4º día pasar a los corticoides a vía oral, por lo general 1 miligramo por kilo por día, no solemos pasar los 80 miligramos, pero bueno, generalmente nos manejamos entre 60 y 40, depende del paciente, y empezar una pauta en descenso. Y lo que usamos más frecuentemente es la ciclofosfamida una vez que terminamos los 3 pulsos de corticoides. Entonces hacemos día 1, día 2 y día 3, solumedrol endovenoso, y el día 4 pasamos a corticoides vía oral más ciclofosfamida, que la podemos usar oral o endovenosa. Si la usamos endovenosa, que por lo general es nuestro tratamiento preferido, no. Es una vez al mes, por lo general 500 miligramos, una vez al mes en bolo, teniendo precaución de pasarlo lentamente, porque tiene como adverso la cistitis hemorrágica, así que se lo pasamos lentamente, se lo hacemos endovenoso porque nos aseguramos que el paciente vuelva y lo podamos controlar. Entonces por ahí le damos el alta y lo volvemos a controlar a los 20 días o 1 mes para ver si está dando resultado el tratamiento y si esa creatinina se estabiliza o empieza a bajar. Por supuesto que haremos 2 o 3 ciclos si no vemos cambios en cuanto a los valores de creatinina. Si no recupera nada de función renal, ya suspendemos el tratamiento, porque ustedes saben que la ciclofosfamida tiene muchísimos adversos. Y esa dosis acumulativa, y sobre todo en las mujeres jóvenes, puede traer complicaciones. Entonces, bueno, si vemos que no hubo ningún cambio después del 2º ciclo, y bueno, por ahí el 3º ya no lo hacemos. Solamente recuerden que esto tenemos que actuar muy, muy rápidamente. Muy rápidamente. ¿Alguna duda hasta acá? Ustedes acuérdense 2 o 3 primarias y 2 o 3 secundarias, y la clasificación en cuanto a clínica les va a servir a ustedes para saber a dónde ubicarse, si tienen un nefrótico o un nefrítico, cuál sospechar. Y en cuanto a la lúpica, yo la doy a pesar de que me habían dicho que lupus no es atención primaria y que lo de lupus se lo iban a dar, no sé, si los tutores o quiénes. Bueno, solamente la clasificación, para que ustedes tengan en cuenta que también la clasificamos todo, pero un poco esto tiene que ver qué sospechamos, y en cuanto al pronóstico también tiene que ver la nefropatía lúpica. Es una clasificación anatomopatológica. Hay varias clasificaciones de lupus. Nosotros usamos más bien esta, es más simple que, por ejemplo, la que usan los reumatólogos, o la propia de los anatomopatólogos, porque, por ejemplo, la clase 4 tiene como 6 u 8 subclases. No, pero nosotros ya no. Bueno, se clasifican en 6 clases, donde esto sí va un poquito más de la más leve a la más complicada. Como ustedes ven ahí, la tipo 1, clase 1, es son cambios mínimos. Nosotros la llamamos riñones normales o con cambios mínimos. Que eso se tiene un poco de duda, se la pone cambios mínimos entre signos de pregunta, pero por lo general es un paciente, es un hallazgo casual. Recuerden que nosotros a los lúpicos lo biopsiamos generalmente, se le hace la primera biopsia renal cuando tiene el diagnóstico de lupus, más allá de que tenga o no tenga tocamiento renal, ¿no? Esta es una glomerulopatía por lo general asintomática. El tipo 2, que es la glomerulonefritis, no le pongamos lúpico, glomerulonefritis
mesangial o proliferativa mesangial, que ahora se subclasifica en tipo A y tipo B. Yo no sé si para ustedes será mucho ya, pero acá lo que tienen que saber es que la tipo A no hay depósitos inmunes, entonces sigue siendo asintomática. Y en la tipo B ya se encuentra depósitos en el glomérulo, entonces ahí es donde empieza la microhematuria y la microalbuminuria. Pero por lo general no tiene mucho más. Lo importante es que la tipo 2 puede cambiar a tipo 4. Y eso lo vamos a ver clínicamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el paciente no tenía microhematuria, agrega microhematuria, o tenía microalbuminuria y rota a proteinuria, ya de proteinuria franca, o no tenía insuficiencia renal y empieza con insuficiencia renal. Ahí tenemos que sospechar que de una tipo 2 rotó a una tipo 4, y por lo general lo vamos a rebiopsiar. No solamente para tener el diagnóstico, sino para ver el tratamiento. Bueno, la tipo 3 es proliferativa focal. Bueno, son focos de proliferaciones en la biopsia. Acá ya vamos a tener hematuria, vamos a tener proteinuria, puede haber insuficiencia renal también, pero es poco probable que tengamos un síndrome nefrótico, por ejemplo. En cambio, la proliferativa difusa, lo dice la palabra, está el glomérulo difusamente afectado, y este sí, ya es más frecuente que tenga síndrome nefrótico, es frecuente que tenga hipertensión y que tenga insuficiencia renal. Estas son las pequeñas diferencias en cuanto a la clínica. De todas maneras, bueno, esta tiene mal pronóstico, es una de los de peores pronósticos, va rápidamente a insuficiencia renal. Por lo general, sí, antes de los 5 años tenemos un 20-30% de los pacientes. Bueno, la tipo 5, que es la membranosa, ¿y ustedes por qué creen que le pusieron membranosa? A ver. Porque parece una membranosa de las primarias, porque tiene síndrome nefrótico. Puede haber hipertensión también. Esta una de las... Si ustedes ven un nefrótico franco con algo de microhematuria, aunque no todos los pacientes lo tienen, tiene que pensar en un lupus, ¿no? Esta puede progresar insuficiencia renal crónica, pero es más lenta, muy parecida a la membranosa primaria, como ustedes ven, y también es frecuente que se presenten brotes, muy parecida a la membranosa primaria. Por eso se llaman membranosa. Bueno, y la tipo 6 ya sería cuando hay esclerosis renal. Bueno, ahí hacemos la biopsia, vemos mucha fibrosis, mucha esclerosis, y ya sabemos que este paciente tiene muy mal pronóstico porque va a progresar rápidamente a enfermedad renal crónica. Los tratamientos, bueno, son muy específicos de cada... Les voy a dar solamente un pantallazo para que no se enloquezcan. Ya vieron lupus, ¿no? Sí. Y vieron los tratamientos también. Pero no nos metimos tanto en la glomerulopatía. En las glomerulopatías, miren, ustedes se tienen que acordar que el lupus puede dar cualquier cosa. Lo más frecuente es que den nefrítico. Pero como ustedes ven acá, algunas cursan con insuficiencia renal y otras no, pero pueden evolucionar, algunas tienen hipertensión y otras no, y bueno, algunas pueden tener nefrótico como la membranosa, ¿sí? Así que recuerden eso, que cualquiera de los síndromes pueden dar el lupus. Estos son los signos de cronicidad y de actividad, que un poco nos hace definir el tratamiento, solamente para que sepan que si hay algunos signos de actividad lúpica, tenemos que ponernos muy de acuerdo con el reumatólogo, y ver si agregamos drogas, si aumentamos dosis o cambiamos el tratamiento. Y si hay signos o hay mayor cantidad de signos de cronicidad, bueno, hay que evaluar suspender el tratamiento, o por lo menos no suspenderlo del todo, sino tratar de ir suspendiendo los fármacos más tóxicos, ¿no? Porque ese riñón, digamos, ya está condenado, entonces no hay nada que podamos hacer para recuperar esa función renal. Entonces nos va a servir un poco para pronóstico y definir. Continuamos el tratamiento, agregamos tratamiento, suspendemos lo más que se pueda.
Bueno, y en cuanto a los tratamientos, hay algunas clases, acá, de acuerdo a las clases, pero ustedes sepan que al lupus se lo trata con hidroxicloroquina, eso lo tienen que haber visto ustedes en reumato, pero bueno, la mayoría de los esquemas llevan algún inmunosupresor, corticoides, algunos llevan, miren, estos son glucocorticoides, esto es ciclofosfamida, o glucocorticoides más micofenolato. Si no funcionan, se le puede agregar acetioprina, bueno, y hay otras drogas nuevas que ahora les voy a dar los nombres. Y acá tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Micofenolato con ciclofosfamida o azatioprina. Bueno, también, por supuesto, que si están con proteinuria, le podemos agregar los IECA y los ARA2. Y si ya tenemos la insuficiencia renal crónica, hay que tratar la insuficiencia renal crónica y evaluar qué inmunosupresor le vamos a dejar para no tratar de no afectar más esos riñones y que no progrese más rápido. Ahora se está haciendo un estudio sobre de trasplante de células madre, que yo la verdad no lo leí. No lo leí mucho. Y después tenemos algunos tratamientos nuevos. El rituximab es uno de los más comunes, los que más se están usando. Esto viene, los anticalcineurínicos vienen hace más tiempo. El rituximab es un poquito más nuevo acá porque entró hace menos tiempo al país. Bueno, el micofenolato, ¿no? Los anticalcineurínicos sería el mico y el tacro, porque, bueno, estos son medicamentos que nosotros usamos en trasplante. Nuestro triple esquema es corticoides, micofenolato y tacrolimus en el 95% de los pacientes. Bueno, algo que se está empezando ahora a utilizar, el tema ustedes ya saben, ¿no? Que el tema es la cobertura, a veces no se... Está todo muy lindo, entra el fármaco al país, pero son carísimos, son cosas muy, muy caras, y si no, hasta que no lo reconoce la obra social, no se lo podemos indicar a los pacientes porque no se pueden comprar. Y bueno, una vez que las obras sociales lo empiezan a autorizar, recién ahí los empieza por lo general a comprar el hospital. Bueno, el bortezomib es uno de los también más nuevos, y el eculizumab, tanto en lupus como se están haciendo algunos estudios también en otras glomerulopatías y en trasplante. Anticitoquinas me parece que vamos a estar medio lejos todavía de eso. Esto solamente para que sepan que hay cosas nuevas y que esos nombres les sirvan. Pero nada más, porque esto ya es muy específico, tanto de nosotros como de, creo que este es el último, sí, como de los reumatólogos. Yo como que no estaría, ahí está. Bueno, a ver, ¿cómo estamos con esto? Lo de la clasificación, profe, estuvo buena. ¿De glomerulopatías o de lupus? No, glomerulopatías. Yo pensé que Claro. preguntabas. Es una, a ver, si ustedes se ponen por ahí en alguna de las guías o demás, van a ver que clasificaciones hay miles, pero seguimos usando las primarias y las secundarias como más prácticas para nosotros, ¿no? Y después ustedes, cuando hablen de las primarias, tienen que saber, no, por ahí para ustedes es demasiado. Bueno, por ejemplo, hablamos de focal y segmentaria. Hay primarias y hay secundarias, ¿no? IgA, la mayoría es primaria, pero por ejemplo, ahora se está describiendo una IgA relacionada con el COVID. Igual de No, COVID. profe, lo importante de esto sería, lo importante sería agarrar y saber cómo se manifiesta, si como nefrótico, nefrítico y punto. Sí, y saber un par, dos o tres de cada una, de cuáles son las más frecuentes, nada más que eso. Nada más que eso. En cuanto al tratamiento, yo no creo que le pregunten, a veces esas cosas más específicas se preguntan para definir una nota, ustedes saben que es así, ¿no? Entonces, se tira una pregunta, si me la contesta tienen un 9, un 10, y si no me la contesta, bueno, tienen un 7, un 8, simple. Pero bueno, sepan que la gran mayoría es con corticoides y el tratamiento, Claro, pero sí, eso yo tienen que quería saber... preguntar.
Sí, decime. Que eso yo quería preguntar si saber, digamos, corticoides, y yo vi que decía, por ejemplo, si no responde, ciclofosfamida, o como que era en escala, más o menos saber eso, porque después tiraba la dosis, digamos, de 1 miligramo, o sea, más que nada No, general, no. digamos, el coso y estaríamos. Sí. Corticoides y ciclofosfamida en el caso de una rápidamente progresiva. Ahora, si estamos hablando de otra glomerulopatía, por ejemplo, algunas que dan nefrótico, con esos nefróticos que son difíciles de sostener, es corticoides, dosis alta y descendiendo, y el micofenolato es lo que usamos habitualmente, sobre todo la focal y segmentaria, porque no responde a nada. Y sepan eso, que la focal y segmentaria tiene mal pronóstico, pero no mucho más que eso. No. Sí tienen que saber que la rápidamente progresiva es digamos, una de las urgencias, ¿no? Porque si no la tratamos, el paciente termina en diálisis. Bien. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. Se las hice bien resumidita, ¿vieron? Para que no entren en panic attack. Ahora bien, ¿quieren ver un poco de sodio y potasio? ¿Repasarla? Sí, por favor. Corto y práctico. Sí, por favor. ¿Sí? Sí, por ¿Les favor. gusta así? Bueno, a ver, esperen que lo encuentren. Como que no lo estaría viendo. Glomerulopatías otra vez me sigue. Acá está. Bueno, porque ustedes ya tienen una gran base dada por la doctora Marsili, me dijeron. Que los mareó. Gran base, pero nuestro cerebro no alcanzó a ese nivel, digamos. En realidad con ella lo que vimos es acidosis y alcalosis, pero no. A ver, a mí me, para, a mí me parece que Para yo la primera clase que ella dio esto, alteraciones del sodio y el potasio, pero nosotros no nos unimos con ella. Nunca Ay, la yo pudimos pensé ver. que la tenía. ¿Y dónde la tengo la de sodio, ácido base? Bueno, capaz que está ahí y no la vi. Bueno, si no después la buscamos, y si no la damos la próxima, para que no se enloquezcan tanto. Bueno, ustedes tienen que tener en la cabeza las causas, cuando les entra un paciente con hiperpotasemia, cuáles son las causas que tiene ese paciente para tener la hipernatremia, en este caso, y cómo tratarla. Yo creo que ya a esta altura del año, y de ustedes que están más cerca de ser médico, de estudiar fisiología, es lo que tienen que saber, ¿no? Después lo otro, después no lo van a usar nunca más en la vida. Ustedes no, esto que yo les voy a decir ahora no lo repitan porque yo lo voy a negar. Pero nosotros prácticamente ácido base no le pedimos nunca a nuestro paciente. Nunca. Porque la verdad no nos cambia mucho la historia. Pero bueno, lo tienen que conocer. Bueno, entonces tenemos, viene un paciente derivado por hipernatremia, la clásica. Estas son las causas más comunes que por ahí tenemos que diferenciar un poco entre el paciente internado y el paciente ambulatorio, ¿no? Entonces, la ingesta insuficiente de agua, si bien no es tan común en la población en general, lo solemos ver en los abuelitos que no tienen, que están postrados en la cama, por ahí que están en hogares y que no tienen libre acceso al agua, ¿no? Bueno, la diabetes insípida, el paciente debería tener ya su diagnóstico, pero bueno, a veces se lo hacemos nosotros. Esto en los casos de los pacientes en terapia intensiva, la diuresis osmótica, recuerden que a veces cuando hay hipertensión endocraniana por X motivo, se le pone manitol a los pacientes para manejar el edema cerebral, entonces a veces terminan complicando con hipernatremia, y a veces la hipernatremia es central. Bueno, la hiperglucemia es una causa también muy común. Esto en pacientes con aspiración nasogástrica obviamente tiene que estar internado, vómitos, diarrea, fiebre, o bien un aumento de la administración parenteral de sodio, que podría ser, por ejemplo, en un paciente en diálisis. Ahora es muy poco probable que haya errores, porque las máquinas son bárbaras y detectan absolutamente cualquier error de líquido, pero antes podía pasar. Y también recuerdan las alimentaciones enterales y las soluciones hipertónicas. La alimentación enteral, sobre todo si no está, si es un paciente que está internado con alimentación enteral desde mucho tiempo, o un abuelito, y no le controlan la hidratación, ¿no? Estas son las causas más comunes.
Así que ustedes van a ver la hipernatremia, piensen o busquen una de estas causas. Y van a ver que los síntomas son muy parecidos, tanto de la hipo como de la hiper. Entonces a veces por los síntomas no vamos a saber si es una hiper o una hipo, tenemos que volver al laboratorio. Lo habitual, y va increciendo, ¿no? Empieza con confusión e irritabilidad, la irritabilidad es más frecuente en los niños y en los ancianos, náuseas y vómitos, el nistagmo está bastante descripto, bueno, convulsiones, y esto puede ir, la parálisis respiratoria, hasta la muerte, ¿no? Ustedes ya saben que pueden ser cuadros graves. En los ancianos también es más frecuente la depresión del sensorio, por eso a veces traen un abuelito que nos dicen, ¿vieron la clásica? Hasta hace 15 minutos estaba bien, caminaba. Mentira, el abuelito estaba ahí, sobre todo cuando no tienen muchos cuidados, entonces el abuelito empieza a estar más dormidito, nadie le da bolilla porque no molesta, y cuando se dan cuenta ya está con una depresión severa del sensorio. Recuerde que como una complicación frecuente es la hemorragia intracraneal, ¿no? Porque ustedes saben que la hipernatremia va a deshidratar un poquito las células, ¿no? Algo típico es cuando hacemos la TAC o la resonancia de la trombosis de los senos venosos. Y recuerden que los niños y los abuelitos se mueren mucho de hipernatremia. Así que hay que estar muy, muy atentos a esto. Tienen muchas complicaciones los abuelitos, y la verdad que se mueren bastante. Bueno, ¿y cómo vamos a tratarlo? Obviamente, lo primero es corregir la causa, porque si no, esta hipernatremia se va a sostener en el tiempo y nada de lo que nosotros hagamos la va a poder mejorar. Primero y principal, corregir el déficit de volumen. Lo ideal es el suero glucosado, así no le agregamos más sodio. Recuerden que la solución fisiológica tiene un montón de sodio. Bueno, ahora, ¿cuánto suero le ponemos? Por supuesto que esto va a depender de la diuresis del paciente y demás, tenemos que ver si ese paciente tiene un corazón continente, si está orinando y demás. Recuerden que un abuelito, que es lo que le digo esto porque es lo que más frecuentemente vemos, o un complicado por la terapia, ¿no? Un abuelito que estuvo, ¿quién sabe cuánto tiempo sin tomar líquido? ¿Quién sabe cuánto tiempo con un deterioro del sensorio? Entonces, puede tener una deshidratación de unos cuantos días de evolución y estar en insuficiencia renal. Entonces no podemos ponerle agua y agua y agua y agua mientras el paciente no orine, ¿no? Entonces tenemos que, esto lo vamos a ir evaluando de acuerdo a la diuresis del paciente. Pero claro, tenemos que calcular el déficit de agua, ¿no? Que ahora después les voy a mostrar, creo que en la próxima viene la fórmula. Recuerden que no podemos corregir rápidamente porque corremos riesgo de tener complicaciones más serias. Entonces, ¿qué dicen los libros? Lo ideal es corregir al mismo, digamos, ritmo que se instauró la hipernatremia. Vení para acá. Pero nosotros muchas veces no sabemos cuál es el ritmo. Que no podemos saber, a ver, desde cuándo este paciente está en hipernatremia. Llévala para allá. A ver, dame. Espérenme un segundito, chicos, que mi hijo está por hacer lío. A vos siempre se te ocurren las cosas en el peor momento. Engendro. Toma, lleva este reloj. Ahí está. No siempre podemos saber el tiempo de instauración, entonces, bueno, tenemos que hacerlo como podamos, ¿no? Pero lo mejor es ir corrigiendo lentamente y tranquilos las primeras 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, no nos asustemos, ni nos desesperemos, ¿no? Que por ahí podemos hacer peor el daño. Entonces, lo que hacemos por lo general es decía, hacemos el primer cálculo, corregimos la mitad, y la segunda mitad en las próximas 24 horas. Chicos, ¿ustedes me escuchan? ¿Sí? Sí, obvio. Sí. Me están saliendo carteles que mi internet está inestable. Pero bueno, no, sigamos entonces. Cualquier cosa me hacen señas así. Bueno, recuerden esto, que las correcciones rápidas va a ser peor, por ahí lo terminamos matando nosotros, el paciente, porque
porque hidratamos rápidamente, convulsiones, coma por edema cerebral. Estas son las fórmulas más utilizadas para calcular el déficit de agua. Bueno, a veces no lo hacemos tanto, pero eso sería lo frecuente. Entonces, el sodio sérico, le restamos el sodio normal, o el sodio que esperaríamos, por 0,6 de peso, sobre el sodio sérico normal. Entonces podríamos tachar estos acá y hacer sodio sérico menos todo esto, ¿no? Pero bueno, acá yo les doy un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Esta también es esto es muy frecuente. Bueno, yo le pondría más años por ahí, ¿no? Porque la gente de 65 años por ahí no, pero los abuelitos que viven solos, se caen, se rompen, se quiebran la cadera, se caen y quedan en el piso 2 o 3 días, esto es clásico, hasta que alguien los encuentre. Y cuando llegan, lo encontramos, por ejemplo, con este sodio 156. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer, no? El déficit de agua, acá tienen las fórmulas ya con los números puestos. 156 menos 140 por 0,6 por 70 sobre 140. Ustedes si quieren la hacen, pero bueno, a mí me dio 4.8. A su vez tenemos que calcular el agua corporal total, ¿se acuerdan de eso? Entonces, es igual. Bueno, ¿ya se las compliqué? Y yo no voy a hablar por todo. Igualmente, todo esto es mentira, chicos. Todo esto es mentira. Le calculamos más o menos cuánto hay que, y se lo hacemos lentamente. Pero bueno, lo correcto sería esto. Ustedes, por un lado, le calculan con el déficit de agua, que acá nos dio 4.8, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. El agua corporal total, que es la TBW, es igual al peso corporal total por 0,6. Es esto acá. ¿Sí? Entonces, sería sodio sérico observado menos sodio sérico normal por agua corporal total. Esto 0,6 por peso es el agua corporal total, ¿no? ¿Estamos? Resumido. ¿Ahora sí? Bueno, ya me fui. Bueno, nosotros le haríamos así, y acá, ¿cómo corregiríamos? 4,8 litros. ¿Cuánto tiempo es? Bueno, le haríamos la mitad, pónganle 2 litros, o 2 litros y medio, en las primeras 24 horas. Entonces le vamos a indicar, pasarle 2 litros de glucosado, de solución glucosada, o de dextrosa, como ustedes quieran llamar, a pasar en 24 horas. Una vez que pasamos los 2 litros y medio, supónganse, las primeras 24 horas, volvemos a pedir al laboratorio y volvemos a hacer nuevamente este cálculo. ¿Sí? Eso sería lo más seguro, para evitar las complicaciones como el edema cerebral, las convulsiones, ¿no? Ir así, recalculando, como diría el GPS, cada 24 horas y corrigiendo cada 24 horas, ¿sí? Perfecto. Se pueden acordar más o menos esta formulita como para tener en cuenta. Son pacientes que tienen que estar internados, por supuesto, ¿no? Salvo una hipernatremia leve que ustedes la pueden manejar por consultorio, siempre y cuando lo puedan ir controlando todos los días. Profe, Dime. ¿esto lo haces hasta que se le van los síntomas? ¿O hasta que, no sé, el cálculo del déficit de agua te des 0? No, No sé. por lo general depende el estado clínico del paciente, ¿no? Si después nosotros o sea, no son hipernatremias tan severas, y después de la primera corrección el paciente ya está normal, podemos indicarle la ingesta, aumentarle la ingesta por boca, supónganse, ir controlándole el sodio cada horas, ¿no? Cada 3 o 4 horas hacerle un sodio en sangre para ver si se va normalizando o no. Si no, si vemos que no mejora clínicamente el paciente, a las 24 horas volvemos a hacer el cálculo
y volvemos a hacer la mitad de la corrección, y vemos a las otras 24 horas. ¿Sí? Apenitas el paciente esté bien, esté con buen estado, sobre todo neurológico, ya le indicamos que empiece a tomar líquido. Gracias. ¿Sí? Bien. Profe, el valor que usan ustedes, ¿no es cierto?, es de 135 a 145, ¿no? Sí, 135 a 145, Aprox. por eso el cálculo se hace con 140 por lo general como promedio. 135 a 145, perdón, para el otro lado. Bueno, las hiponatremias, como nada en la vida es simple, recuerden que pueden ser hiponatremias, la vamos a clasificar o la vamos a pensar a nuestro paciente de acuerdo a cómo esté el líquido extracelular. Entonces puede ser con líquido extracelular disminuido, aumentado o normal. Eso también porque nos va a ayudar un poquitito a ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Estos son muy comunes, chicos, es muy comunes, sobre todo en los pacientes con tratamiento diurético, por ejemplo, en la sala de cardiología cuando entran las insuficiencias cardíacas, es muy común. Bueno, vómitos, diarrea también, la insuficiencia renal, bueno, la insuficiencia cardíaca, como les decía, el síndrome nefrótico, la cirrosis. Y bueno, ya con líquido extracelular normal son un poquito más raras, pero los puede haber. Lo hemos visto en muchos de los traumatismos cerebrales en los accidentes, ¿no? Que solemos tener muchos en el hospital nuestro. Pero bueno, esto es una de las clasificaciones, como para que ustedes recuerden, y recuerden uno o dos más de las, una o dos de cada una, ¿no? Pero bueno, esto, como les decía, nos va a ayudar a nosotros a definir el tratamiento, pero recuerden que siempre, siempre lo primero que tenemos que tratar es la patología de base. Y tenemos otra clasificación que está basada en la gravedad de la hiponatremia, ¿no? En leve, moderada y grave, que va a ser de acuerdo a el sodio sérico. Entonces tenemos leve entre 130 y 135, moderada entre 125 y 129, y grave cuando es menor de 125 milimol por litro. Esta se está usando mucho también. Le diré que se usa más que la otra. La otra no, la otra nos guía más o menos ante qué tipo de paciente estamos. Y también una clasificación basada en el tiempo de desarrollo, si podemos saberlo, que es la aguda, cuando está documentada en menos de 48 horas, o que el paciente la refiere hace menos de 48 horas, y crónica cuando al menos la tiene por 48 horas, ¿no? Si no sabemos no sabemos el tiempo que lleva esta hiponatremia a nuestro paciente, la vamos a tomar como crónica, ¿no? ¿Por qué? Porque la aguda, al corregirla, no tendría tantos adversos como una crónica, ¿no? Cuando corregimos una crónica tenemos que ser más cautos y más lentos. En cambio en la aguda no, porque no han producido tantas complicaciones. Entonces, si no sabemos el tiempo, tenemos que pensar que es crónica. Bueno, como verán, los síntomas son muy similares, cefaleas, náuseas, vómitos, confusión, letargia, lo habitual. De ahí va empeorando el cuadro clínico, con convulsiones, bradicardia, y después se nos mueren los pacientes, así que tenemos que estar atentos. La decorticación sería una diferencia entre el coma por decorticación de la hiper, pero bueno, tenemos que tratar de que no lleguen ahí, ¿no? Pero vean que la clínica es muy frecuente. Por supuesto que estos son pacientes que tienen que estar, lo ideal, en una unidad de cuidados intensivos, y muy monitorizados, y muy de cerquita. No son pacientes que lo podamos tratar por ahí, ni siquiera en una sala común. Entonces, en la más leve, que es asintomática, solamente tenemos que hacer restricción de agua. Tratar la enfermedad de base si la tuviera o la conociéramos, y en segundo lugar le podemos agregar diuréticos, ¿no? Entonces eliminamos el agua libre, y lentamente el sodio se va a ir normalizando. Ahora bien,
Si es sintomática, ya tenemos que dar clorurado hipertónico, ¿no? O solución clorurada hipertónica, como les decía, en UTI o en UCI, con bomba de infusión y con un monitoreo muy continuo, digamos, del sodio sérico, ¿no? Por lo menos hasta que este paciente esté estable, recupere su sensorio y salgamos de un valor peligroso. No nos tenemos que esto es lo mismo, no hay que apurarse, no nos enloquezcamos con corregir rápidamente el sodio, por más que la hiponatremia sea grave, y por lo general decimos que la velocidad ideal de corrección sería 20.000 equivalentes en las primeras 48 horas. ¿Mm? Si lo corregimos un poco más rápido, tenemos alto riesgo de la desmielinización cerebral, y es lo que no queremos. Entonces ustedes recuerden, por más que tengan, qué sé yo, una hiponatremia severa, qué sé yo, decirles 110, y bueno, no se enloquezcan. Si es grave, todos temblamos, pero sabemos que es peor si se la corregimos rápidamente. Entonces, conformémonos con esto, 1.000 equivalentes, 20.000 equivalentes en las primeras 48 horas, ¿no? Vamos a ir saliendo así de a poquito del riesgo de vida. Creo que ya pasamos. Bueno. Acá podemos hacer algunas, ir un poquito más a los casos en sí. La aguda asintomática, como dijimos, la que se desarrolla en menos de 48 horas. Acá el riesgo de desmielinización no es tan importante como en la crónica, porque por ahí todavía no se produjo, entonces sí tenemos que, lo podemos corregir un poquitito más rápido, ¿no? Como les decía yo, como se instauró hace poquitito, el riesgo de edema cerebral es peor que el riesgo de desmielinización. ¿Mm? Entonces, acá el objetivo sería elevar entre 1 y 2 milimoles cada hora hasta que desaparezcan los síntomas. ¿Mm? Entonces le ponemos clorurado hipertónico al 3%, 2 a 3 mililitros por kilo por hora. Si es una de las... si tiene el ECA aumentado, podemos evaluar agregarle la furosemida, ¿no? Para ayudar a la eliminación de agua. Ahora bien, si ya hay síntomas neurológicos, podemos aumentar un poquitito más la velocidad de infusión, ¿no? Pero eso con un control estricto, por lo general lo hacemos cada hora, cada 45 minutos. Pero solamente si estamos seguros que es aguda. ¿Mm? Si no sabemos y no estamos seguros, nos vamos bueno, le ponemos sodio de manera más lenta. Ahí me falta una R. Si es crónica, ¿estamos bien? Sí. Si es crónica sintomática, sabemos más de 48 horas o desconocemos la duración, la corrección tiene, esa era la palabra que no me salía, la corrección tiene que ser mucho más lenta. Entonces deberíamos ir aumentando primero un 10%, y luego entre 1 y 1,5 mil equivalentes por hora. ¿Cuál sería el límite? No más de 15.000 equivalentes en 24 horas. Entonces, eso es algo que nos podríamos poner como meta, 10.000 equivalentes en 24 horas. ¿Mm? Salvo que el paciente esté muy, muy grave, en coma y demás, o convulsiones, podríamos aumentar los 15.000 equivalentes en las primeras 24 horas, ¿no? Profe, en los dos casos, tanto en la tipo de hiponatremia aguda y crónica, ¿se internan los pacientes? Sí, son pacientes que los tenemos que estar, salvo que sea una hiponatremia muy leve y crónica, ¿no? Que ahí le podemos dar la restricción de líquidos y un poquito de diuréticos a ver qué pasa. Pero por la Y que esté un clínica, bien asintomático. Sí. no, o sea, mi pregunta es tipo, si por la clínica, ya que nada es específico en sí, bueno, ustedes no pueden hacer el diagnóstico, digamos, sí o sí necesitan el respaldo del laboratorio, ¿no es cierto?
Claro, habitualmente es asintomática cuando es muy leve y la encontramos de casualidad. Es más, a veces discutimos nosotros porque ingresó un paciente por cualquier causa a clínica médica y le hacen un laboratorio y se le encuentra la hiponatremia. Y son pacientes asintomáticos, es frecuente esto. Son pacientes asintomáticos y que, bueno, empezamos con la restricción de líquidos y después los diuréticos, ¿no? Mientras se mantenga asintomático. Pero después pensamos nosotros, ¿cuánto hace? Ese paciente llegó así, quién sabe cuánto hace que estaba con la hiponatremia. Pero se mantenía asintomático. Bueno. Y como les decía, una vez que desaparecen los síntomas o tenemos una concentración sérica normal, el único tratamiento debería ser la restricción de agua, ¿no? Y ver ahí si le agregamos o no le agregamos los diuréticos. Eso es todo. Acá, ¿qué es lo más importante? Ser cuidadosos en la hiponatremia crónica. Si no sabemos qué hiponatremia tiene, tenemos que pensar que es una hiponatremia crónica, y saber que podemos manejar, o en alguna manera ambulatoria podemos tener un paciente, si lo podemos controlar, supónganse, día a día, si es asintomático y si la hiponatremia es leve. Y lo importante es saber esto, que la velocidad de corrección no tiene que ser rápida cuando la hiponatremia es severa o es crónica sintomática, ¿sí? Más de 10.000 equivalentes por día, no nos apuremos, no nos apresuremos. Salvo que el paciente esté con convulsiones, y bueno, ahí sí podríamos estirarnos hasta 15.000 equivalentes de aumento en las primeras 24 horas. Por supuesto, siempre acompañado de la restricción hídrica. Pacientes monitorizados y en lo posible internados también, ¿no? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Quieren que repasemos el tratamiento de la hiper y de la hipo? ¿O está bien así? Ahora, dime. Si vos estás en un centro periférico, ¿qué tan urgente vos podés mandarle una ambulancia que en 1 hora llegue a Santa Fe, ponele ya en nuestro pueblo o algo para que le haga la reposición acá? ¿O se la haces vos, lo mandás con la reposición? Si es una hiponatremia y está muy sintomático, sobre todo si tiene neurológico, y yo empezaría a reponer. ¿Pero lo podés mandar mientras lo vas monitorizando o no? Sí, lo que pasa es que es un paciente que debería ir a hacerse un traslado con un médico. Bueno, le podés contar. Sí, con el médico. Sí, yo empezaría, de acuerdo a la gravedad de la hiponatremia y del cuadro clínico, ¿no? Claro. Pero yo empezaría a reponer, sobre todo si es crónica sintomática, empezaría a reponer lentamente y derivaría. Sí. Sí. Bueno, y después vamos a pasar a la hiperpotasemia. No tienen ninguna duda de hipernatremia o hipo. No, o sea, la hiponatremia sería restringir el agua. Digo, sí. Ajá, sí. La hiponatremia sería restringir el agua en la leve. Y corregir la causa también. Claro, corregir la causa, restricción hídrica y diuréticos en el caso que sea necesario. A veces, solamente con eso, resolvemos el problema. Muchas veces solamente con eso. A veces hay que tener cuidado en las guardias, cuando nosotros tenemos un paciente con hiponatremia leve y le indicamos, bueno, que no tome mucho líquido y le ponemos algo de diurético, y en alguna internación, en algún lugar, bueno, viene algún médico que por ahí no la conoce mucho, le ve la hiponatremia, se asusta y le pone glucosado, cloruro hipertónico, entonces después hace la hipernatremia, entonces nosotros ahí le decimos, no, ahora toma agua, y le sacamos los diuréticos, entonces parecemos que estamos locos.
Pero lo importante es, ante un paciente así, si ustedes lo van a dejar de ver de un día para el otro, supónganse, y queda un médico de guardia que por ahí no lo conoce mucho, explicarle que ya está diagnosticado, que están con el tratamiento, y que no tienen que asustarse porque la paciente está sintomática. ¿Sí? Bueno. Hiperpotasemia. A veces la hiperpotasemia nos da grandes dolores de cabeza, sobre todo en pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal, y sobre todo cuando están con algún tipo de medicación, o varias medicaciones, que hacen subir el potasio. Y ahí viene nuestra pelea, tanto con los cardiólogos como los clínicos: dialicen, no dializamos, dialicen, no dialicen, dialicen, no dialicen. Ya les voy a explicar bien después las medidas. Bueno, las causas de hiperpotasemia son pocas, pero por lo general hay una causa, ¿no? Entonces, suplementos de potasio. Ustedes van a decir, ¿quién toma suplementos de potasio? Bueno, recuerden las sales dietéticas. Hay algunas sales dietéticas que tienen muchísimo potasio. Entonces los pacientes, sobre todo los que tienen algo que los predisponga, como por ejemplo una insuficiencia renal, pueden hacer hiperpotasemia por eso. Bueno, en las transfusiones, recuerden, sobre todo en los politraumatizados, los pacientes que ingresan por una hemorragia, que le tienen que hacer varias transfusiones de sangre, por ejemplo, los problemas de periparto, son una de las causas también muy frecuentes. Cuando hay una disminución de la excreción del potasio, por supuesto por vía renal, tenemos la insuficiencia renal, lo más frecuente, la acidosis tubular renal tipo 4, el uso de heparina, por favor, la heparina, cuando internamos a los pacientes, y la primera indicación es heparina para prevenir la trombosis, háganlo caminar a esos pacientes. ¿Para qué le vamos a poner heparina? Sobre todo si es un renal crónico, por ejemplo. Los diuréticos, por supuesto los ahorradores de potasio. Cuando hay paso del potasio al extracelular, clásicamente la acidosis metabólica sobre todo, bueno, el síndrome de lisis tumoral, de lisis celular, estos son en los grandes traumatismos, en los grandes quemados, la lisis tumoral, por ejemplo, el inicio de tratamiento de linfomas y leucemias, la rhabdomiólisis, una causa muy común también de hiperpotasemia. Algunos fármacos, muchos fármacos psiquiátricos, y está la famosa parálisis periódica hiperpotasémica, que es familiar. Y la pseudohiperpotasemia es cuando, desde que sacamos la sangre hasta que la procesamos, lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sale el potasio intracelular al extra, ¿no? También cuando se hemoliza, por ejemplo, cuando tomamos la muestra de una venita muy chiquitita que da dificultades, cuando hay mucha leucocitosis, por ejemplo, en una leucemia. Esas son causas de pseudohiperpotasemia que a veces, bueno, nos cuesta diferenciar. ¿Y saben qué tienen que tener en cuenta? Las muestras que se sacan en una salita o en un SAMCO y que las derivan a hacerla en un hospital. A veces ese tiempo nos produce hiperpotasemia. Así que sí, ¿por qué? Porque sale el potasio intracelular. Entonces, si tienen dudas, lo llevan a un lugar y que se lo hagan rápidamente, donde se haga el análisis ahí, no donde la sangre tenga que derivarse. Profe, ¿los sustitutos de la sal son esas sales light que tienen más cloruro de potasio? Claro, hay algunas que les da el gusto el cloruro de potasio. Clásicamente son más amargas. Entonces ustedes le tienen que preguntar esto. Sí, ellos dicen sal dietética. No, claro. Ustedes tienen que decir que tienen que buscar una sal baja en sodio, pero que se fije bien que no tenga potasio. Bueno, la clínica, salvo las manifestaciones cardíacas, la clínica también es muy similar, ¿no? Las parestesias es lo primero. Después las parestesias van a debilidad muscular y a parálisis flácida. Le conté que nos derivaron la semana pasada una paciente con hiperpotasemia, una renal crónica, sin controles, hipertensa sin controles y diabética sin controles, que consultó en una ciudad chiquitita por un edema agudo pulmón hipertensivo, y se fue de alta con enalapril,
20 o 30 miligramos por día. Amlodipina, si no me equivoco, y espironolactona. Y a las 48 horas consulta por parestesia y debilidad muscular y la derivan por un potasio de 7 con algo. Acá. Bueno, al electro le vamos a encontrar esto. Lo primero son las ondas T picudas, después ya hay prolongación del PR, después perdemos la onda P, y después desaparece el QRS, ¿no? Eso en cuanto a mayor elevación del potasio. Y estos pacientes se mueren porque por las arritmias, sobre todo ventriculares, ¿no? La taquicardia o la fibrilación ventricular. Así que hay que estar también muy alertas. ¿Qué hicimos con esa paciente que nos derivamos? Gran pelea con los clínicos. Lo primero que tenemos que hacer es antagonizar los efectos de la hiperpotasemia sobre las células cardíacas, sobre todo, ¿no? Entonces le vamos a poner gluconato de calcio. ¿Qué va a hacer? Nada, sobre el potasio no hace nada, ¿no? Recuerden esto. Solamente va a aumentar el umbral de la membrana cardíaca. Entonces, bueno, vamos a evitar o retrasar la aparición de las arritmias, que es en definitiva de lo que se va a morir nuestro paciente con hiperpotasemia. Entonces le vamos a poner entre 10 y 30 mililitros en 1 o 2 minutos. Esto es rápido, no pasa nada. Conjuntamente con cuando le estábamos poniendo el gluconato de calcio, vamos a empezar con las medidas de redistribución, que se supone que son las rápidas. Pero acá también redistribuimos, no eliminamos el potasio. Entonces tiene que aparecer todo junto. Redistribución con bicarbonato. El bicarbonato, sobre todo si el paciente está en acidosis, va a hacer pasar rápidamente el potasio adentro de las células y vamos a bajar rápidamente el potasio sérico. Bien, también podemos hacer insulina más glucosa. Se usa más o menos así, entre 5 y 10 unidades con una ampolla de glucosa al 50, y las nebulizaciones por salbutamol. Por supuesto que si la hiperpotasemia es severa, vamos a usar todo. Y conjuntamente podemos agregar las medidas que eliminan el potasio. Acá me olvidé lo más importante. Bueno, ¿qué serían? Para eliminar el potasio, ¿qué serían? La furosemida. Recuerden que la furosemida abre los canales de potasio y eliminamos todo el potasio por orina. Las resinas de intercambio catiónico que se dan por boca, que tiene un inicio de acción un poquitito más tardío, y los enemas evacuantes o algún catártico, ¿no? Como sería el lactulón. Recuerden que para que sea efectiva la medida, para eliminarlo por intestino, porque acá ¿qué buscaríamos? Eliminar por intestino y por riñón con la furosemida. Para que sea efectivo, el paciente tiene que tener 2 o 3 catarsis por día, o evacuaciones por día. Que nosotros le demos 4, 5, 6 o 10 cucharadas de lactulón, y si no hizo efecto, hagamos de cuenta que el lactulón no le dimos. Entonces, la medida de redistribución tenemos que decir que el paciente no responde a las medidas de redistribución si el paciente está con un ritmo catártico interesante, si le hicimos las enemas evacuantes y está prácticamente con diarrea, si tenemos un ritmo diurético mayor a 2 litros y medio en 24 horas, y le hicimos todo. Si no, no podemos decir que sea refractaria. Ahora, si un paciente está con diuresis conservada, es poco probable que necesitemos llegar a la diálisis, ¿no? Por ahí sí, el paciente está oligúrico, bueno, tenemos que hacer diálisis, pero si no, si le hacemos todo la concentración de potasio sérico baja. Como les decía yo, esta paciente le habían hecho una ampolla de furosemida endovenosa por única vez, y si bien le había dado lactulón, la paciente hacía 4 días que no tenía catarsis negativa, entonces eso no podemos decir que estén hechos todas las medidas. Una vez que le pusimos furosemida arreglada, una ampolla la podemos hacer cada 6 o 4 horas, de acuerdo a la magnitud de la hiperpotasemia. Nosotros se la dejamos indicada cada 6 horas.
le pusimos las resinas de intercambio y le dimos, bueno, hicimos un enema evacuante y le dejamos el lactulón reglado cada 4 horas al principio, el potasio bajó rápidamente y pudimos suspender todo, ¿no? Se fue de alta con potasio normal. Bueno, les decía acá que si tenemos un paciente en oliguria o no responde, o tenemos una causa subyacente que sostiene la hiperpotasemia, bueno, tenemos que llegar a diálisis. La diálisis va a eliminar todo el potasio muy, muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un paciente con severas alteraciones en el electro, decidimos la hemodiálisis. Yo les diré que en 20 minutos hacemos un lavado casi total del potasio, porque los líquidos de diálisis tienen potasio muy bajito, entre 2 y 2.5 mil equivalentes. No necesitamos hacer una diálisis de 4 horas, a esto me refiero, ¿no? Ya en 20, 30 minutos lavamos todo. Profe, entonces, ¿vos usas todo eso? Todo. O sea, de los 3 ítems, digamos, usas una cosa de cada uno, básicamente, como que vas probando, algo así sería. No, mira, vos cuando estás con hiperpotasemia, sobre todo si hay cambios en el electro, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, un paciente renal crónico, por lo general, con 6.000 equivalentes de potasio vive. Entonces, ustedes no van a encontrar nada en el electro. De 6, 6,5, no van a encontrar nada. Entonces, por ahí le podemos dar furosemida, y nada más, y decirle, bueno, vaya y consíguese las resinas de intercambio y le damos dieta. Pero ahora, si ya tenemos cambio en el electro, lo primero que tenemos que hacer, y lo más rápido, es el gluconato cálcico y la redistribución, porque es lo más rápido. Entonces, la redistribución va a bajar el potasio sérico rápidamente, pero no nos sirve, recuerden que es un ratito. Va a volver a salir el potasio. Entonces, conjuntamente tenemos que empezar con las medidas para eliminar el potasio. Que las medidas el potasio se elimina por intestino o por riñón, con diurético, furosemida o con ya sea lactulón o los enemas evacuantes. Sí, empezamos con todo, porque la corrección es un ratito. Terminas de pasarle la insulina con la glucosa, terminan las nebulizaciones y a la hora empieza a aumentar de nuevo el potasio sérico. Porque el potasio está, se lo cambiaste de lugar, no se lo sacaste. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bien. Pero recuerden que una ampolla de furosemida no hacemos nada. Bueno, y la hipopotasemia, estas son las causas también más frecuentes, por pérdidas renales, extrarrenales o por desplazamiento, ¿no? Como la hiper puede ser por salida, esto es por ingreso a la célula, ¿qué? Ni se te ocurra venir a estudiar medicina, baja de acá. No quiero que mis niños sean médicos como nosotros, chicos. Bueno, las pérdidas renales, el uso de diuréticos, o la diuresis osmótica es lo más común, la acidosis tubular, los vómitos, la aspiración nasogástrica, estas son las causas. Algunas son más raras, como el síndrome de Lidl es rarísimo, y el Bartter es raro, pero hay. Las pérdidas extrarrenales, diarrea, fístula intestinal, esto tienen que tener en cuenta en los pacientes quirúrgicos, y en los grandes quemados, y por el desplazamiento, por ejemplo, al revés, ¿no? La acidosis saca el potasio de la célula, y la alcalosis lo ingresa a la célula. Por eso tenemos que tener en cuenta, cuando estamos tratando una acidosis metabólica con bicarbonato, que después nos puede hacer la hipopotasemia, ¿no? Si no corregimos conjuntamente el potasio también. También hay una parálisis periódica hipopotasémica, que también es familiar, bueno, el salbutamol, por eso lo usamos, ¿vieron? Para la corrección. Esto es más, bueno, esto se veía en una época, ¿vieron los chicos que aspiran Oxyram? Y es muy común en la intoxicación digitálica. La clínica, las manifestaciones clínicas van a ser casi las mismas, astenia, debilidad, parestesia, es prácticamente igual, le diré yo, a las hiperpotasemias, pero la diferencia la vamos a encontrar en las manifestaciones del electrocardiograma, ¿no?
que vamos a ver acá, al principio todo sobre la onda T. En la otra se hace picuda, acá es al revés, se va aplanando hasta que desaparece o se invierte, y después van a aparecer las ondas U. Acá también produce extrasístoles, y si es más grave, la taquicardia y la fibrilación ventricular y la muerte, por supuesto, ¿no? El tratamiento, como siempre les digo, vamos a tratar la causa si es posible, y después lo vamos a reponer de acuerdo a la gravedad, puede ser cloruro o gluconato de potasio por vía oral o por vía intravenosa, según las manifestaciones, sobre todo electrocardiográficas del paciente, ¿no? Tengan en cuenta que si vamos a hacer por vía intravenosa, tenemos que hacer en venas de calibre grande, porque produce flebitis muy frecuentemente y nos quedamos rápidamente sin vía periférica. Acá es muy, muy importante que le hagamos los controles muy frecuentes de potasio, ¿no? Porque recuerde que si nos pasamos, lo matamos nosotros, como digo siempre, y recuerden que la hipopotasemia puede coexistir muy frecuentemente con la hipocalcemia. Entonces tenemos que corregir conjuntamente la hipocalcemia, porque si tenemos hipocalcemia, el paciente va a tener mayor predisposición o mayor riesgo de arritmias. Entonces siempre, cuando pedimos ionogramas, siempre pedimos calcio sobre todo, ¿no? Porque bueno, si hay hipopotasemia con hipocalcemia, tenemos que corregir rápidamente el calcio, porque el riesgo es mayor de arritmias, y corregir también el potasio. Y también hay que pedir magnesio, porque si no corregimos el magnesio, por ahí la corrección de la hipopotasemia no es tan eficaz, ¿no? Entonces tenemos que ir corrigiendo tanto calcio como magnesio de una manera conjunta con la corrección de potasio. Y recuerden, como les decía, cuando estamos corrigiendo la acidosis con bicarbonato, tenemos que monitorizar muy de cerca el potasio porque puede bajar. Eso es todo, acá se les dejo un ratito más.